Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de la sección Hablemos sobre. En esta ocasión tocaremos el tema de la transformación Sulong. Para ser más exactos hablaremos de Neko e Ino. Para resumir, hablaremos sobre sus diseños, sus fortalezas, debilidades y lo que espero de ellos en este combate contra el Yonkou. Bien, dejemos la charla para el final del video. Por lo pronto, iniciemos. Comencemos con las fuerzas y debilidades de la forma Sulong de la tribu Ming. Sus fortalezas son bastante obvias, pero no está de más recalcarlas. Uno de los atributos que más se ve fortalecido en esta forma es la velocidad. Como bien vimos en el caso de Carrot, este no es un ligero aumento de velocidad, sino que es un aumento exponencial. Retomando a Carrot como ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de ver su forma Sulong, la adorable conejita usaba una velocidad tan bestial que prácticamente volaba con cada pequeño salto que daba. Otro de los aspectos que es igual, si no es que más importante, es el aumento de su fuerza. Y de nuevo, el aumento de sus fuerzas es tan grande que Ino ha llamado a esta transformación en más de una ocasión como la carta de triunfo de la tribu Ming. Y si somos sinceros, el canino no exagera. Aunque viendo lo que sucedió en el capítulo 991, todos los Minks se encontraban agotados y la mayoría, si no es que todos, se encontraban tendidos en el suelo. Pareciera que esto no es gran cosa como para llamar la carta de triunfo, pero es que no debemos olvidar que si bien esta es una gran carta por parte de los Minks, también es una jugada automutilante. Por ello hablemos un poco sobre sus debilidades. El primero y más importante demérito del uso de la forma Sulong es que acorta la vida útil de quien lo utiliza, pues es muy demandante para el cuerpo, sobre todo si se usa en exceso. Esto puede llegar a causar la muerte del usuario en una sola noche por la fatiga extrema, pero esto va un poco más allá, pues incluso si solo se usa por unos minutos, es tan demandante para el cuerpo que deja al usuario fuera de combate por un tiempo bastante largo, por lo que podríamos decir que después del uso de esta técnica, independientemente si el usuario logra vencer a su enemigo o no, una vez pierde su transformación se termina el juego. Claro, hay muchos aspectos negativos en esta transformación, pero a Neko e Ino no les afectan en esta pelea, por lo menos no de manera inmediata, pero mencionémoslos, solo para que los tengas presentes. El proceso para pasar por la transformación tarda algunos segundos, tiempo que el enemigo puede atacar y derrotar a quien use esta forma. Pero bueno, eso ya no es un problema para los líderes de la tribu Ming, pues en este momento en el manga ya están transformados. No podemos olvidar el hecho de que los Minks, sin suficiente entrenamiento, no pueden mantener la cordura mientras están en esta forma, y pueden atacar tanto a amigos como a enemigos. De nuevo, esto no aplicaría a los dos miembros de las vainas rojas. Y claro, también está la limitación de uso, pues solo se puede ser usado en una noche de luna llena. Pero bueno, es más que obvio que esto no importa en la presente batalla de Onigashima. Como dije, la mayoría de las debilidades de esta forma de batalla de los Minks no parecen afectar a sus dos líderes, por lo menos en este momento. Pero pasemos a lo siguiente y continuemos con sus diseños. Para serte totalmente sincero, no soy muy bueno juzgando este aspecto, por lo tanto te hablaré de mis impresiones al ver la transformación de los líderes de la tribu Ming. En la versión corta fue decepcionante. Por favor, no lo malentiendas, no es que me parecieran feos, es solo que tenía tantas expectativas en su transformación que a pesar de que estaban muy bien, me sentí defraudado, sobre todo por el diseño de Neko, que es muy similar a su forma básica. Crece un poco y también cambia el color de su pelaje, y creo que es todo. Bueno, es cierto que hay pequeños cambios, pero bueno, nada que digas
mejoras muy apreciable. Sin embargo, el duque por otra parte sufrió cambios más notorios, y si me pides elegir a uno de los dos, sería el canino. Claro, solo tomando su apariencia en cuenta, pero si hablamos de poderes y habilidades, estoy con grandes expectativas sobre ambos. Pero te repito, los diseños en sí no creo que sean malos, es solo que creo que, al igual que yo, muchos hicieron demasiadas expectativas con esta forma de los líderes de la tribu Ming, y en realidad es cosa nuestra porque Oda nunca le dio tanto hype a esto. Ahora, si hablamos de lo que podemos tener en esta futura batalla, tengo que ser realista. Si bien creo que son muy fuertes en este estado, no creo que puedan derrotar a Kaido, incluso si actualmente tenemos a un Kaido de papel que puede ser herido por cualquiera de las vainas rojas. Bueno, eso es otro tema y hablemoslo en otra ocasión. Como iba diciendo, veo a Inu y Neko bastante potentes. Creo que no exagero y posiblemente me estoy quedando muy corto al decir que como mínimo están al nivel de un tercer comandante de Yonko, y eso si hablamos de ellos por separado. Junto los veo lo suficientemente potentes para plantarle cara a cualquiera de los primeros comandantes de Yonko, ya sea Katakuri o Marco el Fénix, por decir algunos ejemplos. Incluso me atrevería a decir que juntos están un poco por encima del nivel primer comandante de Yonko. Y digo, no espero que tengan el mismo poder, es decir, no las mismas habilidades. Por ejemplo, si hablamos de Neko, espero que su velocidad nos deje completamente impactados en esta batalla, pues solo basta recordar qué tan veloz fue Carrot en la saga de Whole Cake. Así que al felino, que ya vimos que en Zou era una bestia en cuanto a velocidad, espero que este atributo se refuerce muchísimas veces más en su forma Sulong. Bueno, antes de irnos, como ya debes saber, el manga entra en un descanso de emergencia por 2 semanas. Tienes el video en las tarjetas por si te quieres enterar más detalladamente. El punto es que esto nos deja mucho tiempo para otro tipo de videos, y estoy pensando en escribir un pequeño fanfiction. El punto es que tengo 2 cosas en mente. Me gustaría escribir y luego hacer los videos, pero no me decido por cuál hacer primero. El primer tema es la batalla entre Shanks y Kaido, aquella que supuestamente sucedió cuando estábamos en la saga de Marineford, y el segundo es la reciente batalla de los Minks contra los subordinados de Kaido y Jack, la cual desafortunadamente Oda parece no querernos mostrar, por lo menos de momento, y se me ocurrió poder hacer una pequeña historia sobre eso. Bueno, planeo escribir y hacer videos de los 2 temas, pero no sé a cuál darle prioridad, así que quiero escuchar sus opiniones de cuál deberían de tener primero. Tenía tan abandonada esa sección de fanfics que posiblemente no sabías que hay algunos videos de eso en este canal. Pero bueno, así es la vida. Como siempre, estoy leyendo tus opiniones en la sección de comentarios. Posiblemente publicaré una encuesta más tarde o mañana por la mañana en la pestaña de comunidad, así que estén atentos si quieren dejar su voto. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Si te ha gustado el video, deberías de suscribirte para no perderte más contenido como este. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haya un nuevo video. Y si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, no dudes en compartir. Bueno, creo que va siendo todo por esta ocasión, así que va siendo hora de despedirnos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.